9:07 de la mañana, ingresamos a la segunda hora de ampliación de noticias y lo hacemos con un especialista en nuestra relación, sobre todo con China. Es profesor principal de Economía Asiática, director del Centro de Estudios Asiáticos en la Universidad Mayor de San Marcos. Hablamos del profesor Carlos Aquino Rodríguez, economista además de carrera. Bienvenido al programa, muy amable. Hola, ¿cómo estás, Mabela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bueno, hoy en la tarde el Congreso de la República precisamente ha invitado al canciller Javier González Olechea para que sustente este pedido que hace el Ejecutivo de autorización del viaje de la presidenta Dina Boluarte a la República de China entre el 23 y 30 de este mes a una visita de Estado por invitación del presidente de ese país, Xi Jinping. A propósito de esto y de la entrada en operaciones del megapuerto de Chancay, ¿cómo analiza usted en este momento la importancia del viaje, por un lado, y dos, el impacto que va a tener todo esto en las relaciones y los vínculos del Perú con este país? Hacia adelante, ¿no? La importancia del Perú con China creo que todo el mundo lo conoce, pero en todo caso lo vamos a reafirmar, ¿no? China es el primer socio comercial del Perú. El año pasado el 36% de todo lo que se vendió, de que el Perú vendió en bienes, fue a China. Estados Unidos segundo, pero es un largo segundo lugar, solo 14%. El Perú el año pasado obtuvo un superávit comercial de 14.000 millones de dólares. De eso el 76%, 10.000 millones de dólares fue con China. China es casi el mayor inversor en el Perú. Se calcula que hay una inversión de 31.000, 32.000 millones de dólares en China, y obviamente el puerto de Chancay, pues como creo que todo el mundo lo dice, va a ser una gran obra que podría convertir el Perú en el hub logístico para el comercio del Perú con Asia, que dicho sea de paso, más de la mitad de lo que el Perú vende al mundo es Asia, y no solo el Perú. Un poquito, perdóneme, al micro para poder escucharlo mejor. Y quisiera preguntarle entonces, en ese contexto, ¿es válida la solicitud del Poder Ejecutivo? Yo creo que sí, es una visita de Estado, independientemente de los cuestionamientos que pueda tener la presidenta, el presidente del Perú es la que personifica la nación y, como sabemos, la Constitución dice que la política exterior está dirigida por el presidente. Entonces, yo creo que, dado la importancia de nuestra relación con China, y no solo eso, tenemos en noviembre la reunión cumbre de APEC, donde se supone que el presidente Xi Jinping va a venir y va a inaugurar, dicho sea de paso, también se dice, el puerto de Chancay. Entonces, por todas estas consideraciones, yo creo que es válido que la presidenta vaya y que el Congreso debería darle permiso, ¿no? Ahora, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con China. Exactamente. Pero durante los últimos tiempos, las autoridades, particularmente la ministra actual de Comercio Exterior, vienen diciendo que hay que perfeccionarlo y que se está modificando. Cierto, sí. ¿En qué se debe mejorar? Claro. Ese Tratado de Libre Comercio fue negociado ya hace 15, 16 años, en el 2008, 2009, y fue promulgado y entró en efecto el 2010. Obviamente muchas cosas han cambiado en estos 15 años. Primero, el tema del comercio electrónico, por ejemplo. El tema, por ejemplo, de la defensa de la propiedad intelectual, por ejemplo. El tema de las inversiones, que cada vez son más crecientes. Entonces yo creo que los tratados de libre comercio no es el único con China. Cada cierto tiempo se van adecuando, se van modernizando para adecuarse a las nuevas circunstancias. El tema, por ejemplo, de cada vez un mayor ingreso de productos agroindustriales a China, ¿no? Hacerlo mucho más fácil y todo. Entonces, yo creo que, dado estos modificaciones en el comercio, el patrón de comercio, el tipo de bienes y servicios que se comercia, y recordemos que un TLC no es solo el tema del comercio, es el tema de inversión, es el tema de resolución de controversias, por ejemplo. Entonces, yo creo que, dado esos temas, amerita una modernización, una revisión, ¿no? Usted ha destacado naturalmente la importancia del puerto de Chancay, que debe ser inaugurado en noviembre próximo. Pero hemos tenido un premio Nobel de Economía en el Perú en días pasados, el señor Paul Romer, que ha concedido entrevistas en las que dice que el Perú está tomando un riesgo, pues que ante la eventualidad de una guerra, así dijo él, entre China y Estados Unidos, ese puerto podría ser usado como una base de la flota de guerra china. Esto viniendo de un premio Nobel de Economía, que claro, no tiene que saber mucho sobre geopolítica, pero de todas maneras, ¿cuál es su opinión sobre esta afirmación y este temor de una parte de los norteamericanos? Yo creo que, por decirlo menos, es un poco exagerado, ¿no? El hecho de que esta empresa COSCO Shipping Port haya construido o
administra el puerto y como tiene su propia flota naviera, es probable que los barcos que vengan sean mayormente solo de esta empresa. Eso no significa automáticamente que controle el puerto, ¿no? Se supone que sabemos que, de acuerdo a la Constitución, cualquier ingreso de un barco de guerra extranjero tiene que ser pasado por el Congreso y por el permiso del gobierno. Además está muy lejos, realmente. Yo creo que es un poco exageración. Yo lo atribuía al hecho de él que... habla al uso que se le podría dar a la infraestructura, ¿no? Eventualmente. Y dice que sería útil dejar claro, por ejemplo, si habrá o no habrá uso militar de ese puerto. Pensando en el tablero geopolítico, ¿no? En que por un lado está China y por el otro Estados Unidos, dos socios importantes de nuestro país, pero que al mismo tiempo parecen ser los más grandes rivales en el planeta. ¿Cómo analiza usted esa relación con China? ¿Cómo tener una buena relación con China que no perjudique al mismo tiempo una buena y amable relación con los Estados Unidos? Si eso es posible o no, o hay que elegir. Muy interesante lo que comenta. Sí, justo iba a decir de que yo creo que las declaraciones del Premio Nobel se podrían considerar como parte de lo que en Estados Unidos ha cambiado en los últimos años. Ya la clase política en general, sea demócratas o republicanos, ven a Estados Unidos como el gran rival. Y de hecho lo es, ¿no? El crecimiento de China ha sido extraordinario en los últimos años. Es la segunda economía más grande del mundo. Controla algunos sectores estratégicos, por ejemplo, el tema de los paneles solares, el tema de los autos eléctricos, el tema de las baterías. Por eso el presidente Biden le ha puesto 100%, 50%, 25% aranceles para esos productos. Ya hay una visión bipartidista de que China es el enemigo, y en particular, quiero yo, ese gran crecimiento de la influencia china se ha visto más en Latinoamérica en realidad, ¿no? En realidad, el año 2000, por ejemplo, y en África también parcialmente, pero en Latinoamérica más, porque se supone que Latinoamérica tradicionalmente ha sido, como se dice, el patio trasero de Estados Unidos. Miren ustedes, 2 o 3 cifras. El año 2000, solo el comercio de China con Latinoamérica bilateral, exportaciones e importaciones de bienes, era 14.000 millones de dólares. El año 2022 llegó a 500.000 millones de dólares. Si uno descuenta el comercio de Estados Unidos con México, porque México el 80% de lo que vende va a Estados Unidos, en realidad ya el mayor socio comercial de Latinoamérica es China, en realidad, y en particular de los países del sur. Y en el caso específico del Perú se nota mucho más claro. En el año 90 ni el 1% de lo que el Perú vendía al mundo iba a China. Estados Unidos iba el 28%, y el año pasado, el 2023, el 36% de lo que el Perú vendió al mundo fue a China y Estados Unidos solo 14%. Entonces, se ve que China está avanzando no solo en el tema del comercio de bienes, y en particular lo que preocupa a Estados Unidos es la infraestructura. Recuerden que ustedes en octubre del año pasado, Financial Times sacó en primera plana, Estados Unidos dice que ha manifestado su preocupación a autoridades del gobierno de Estados Unidos por lo que ve una creciente participación de China en la infraestructura. Y mencionaba 2 temas. Uno es el puerto de Shanghái y otro es el hecho de que 2 empresas chinas ya habían comprado la distribución de energía eléctrica en Lima, ¿no? Lo que era Luz del Sur y Luz del Norte. Entonces Estados Unidos decía, pues no deben dejar ustedes que China controla infraestructura física. Ahora, el problema ¿cuál es? Lamentablemente, no muchos países, en particular Estados Unidos, no invierten. Es una ironía. Luz del Sur era propiedad de Sempra Energy, una empresa de Estados Unidos. Y ellos lo vendieron ¿a quién? Lo vendió una empresa china. Entonces, ese es el problema. Si ellos venden, luego ese es el tema. Deberían quejarse. Señor Aquino, sí, para no quejarnos, para que no se quejen de nosotros, tenemos que hacer una pausa nosotros, después de la cual retomamos nuestra conversación con usted, porque el tema es muy importante. Las cifras que ha dado usted, 36% de nuestras exportaciones se orientan ahora al Asia, lo cual ha reinvertido las prioridades en el comercio en relación a lo que era dominante durante décadas con Estados Unidos. Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestra conversación con usted, Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Mayor de San Marcos. Pero en fin, soñamos con eso. Señor Aquino, estábamos conversando sobre las relaciones económicas, sobre todo, y las repercusiones geopolíticas de nuestra relación con China. Nos ha dado cuenta de los términos en que se debe perfeccionar el Tratado de Libre Comercio y el volumen de 36% de nuestras exportaciones. Y creciendo. De ese porcentaje, ¿qué corresponde a la minería? A ver, la relación con China comercial, las exportaciones de ese país va a crecer por 2 razones. Primero, dada la estructura económica de nuestro país, de nuestras exportaciones, lamentablemente lo único que, porque podría hacerse otras cosas más, solo exportamos materias primas, ¿verdad? Sí, ahora, agricultura importante. En los últimos años, ok.
el único país que es la fábrica del mundo y produce absolutamente en todos los sectores, y no va a dejar de ser así, es China. Estados Unidos, Japón, Europa ya están pasando de ser una economía con sector manufactura importante a servicios, ¿verdad? Entonces, China requiere materias primas y lo va a seguir requiriendo. Cobre, hierro, plata, litio, ojalá se explota esas minas en Puno. Entonces, la necesidad está ahí y nosotros tenemos, ¿verdad? Segundo, obviamente, y eso explica, el 95%, 97% exactamente de todo lo que el Perú vende a China es cobre, hierro, harina y pescado, algo de petróleo, algo de gas natural. Y bueno, y también pota, ¿no? Algunos productos pesqueros. Solo el 3%, ojalá aumente más, son los últimos productos que estamos muy orgullosos. El tema de la agroindustria, uvas, arándanos, mangos están ingresando. Entonces yo creo que hay un margen muy grande para que eso se pueda seguir incrementando, ¿no? Pero claro, el problema es la oferta. Usted dijo algo interesante y utilizó una palabra interesante sobre la que es pertinente preguntar. Dijo, lamentablemente. Y lamentablemente, ¿por qué? Porque nos quedamos en la situación. Todos los recursos. Exacto, porque estamos como país proveedor, exportador de materias primas, y enhorabuena, porque finalmente el cambio de la matriz energética nos va a favorecer, la elevación de los precios del cobre también. Pero ¿de qué manera aprovechar este vínculo con China un poco más allá? Es decir, dejar de ser un país simplemente proveedor, a donde llegue China, por ejemplo, a instalar un puerto o a donde reciba todas estas exportaciones en bruto. Porque ayer también conversábamos sobre el empleo en el país, ¿no? Y cómo para determinadas industrias incluso tenemos que importar profesionales. Sí, cierto. Entonces, ¿cómo aprovechar este vínculo que está creciendo y se va afianzando con China para elevar también ese nivel, ¿no? Y favorecernos con el conocimiento de repente, o con la evolución tecnológica? ¿Se puede o no se puede? A ver, yo pongo un ejemplo que es muy cercano al nuestro y que no sería muy fácil de replicar, ¿no? Chile, por ejemplo. Chile hace 40 años, su canasta exportadora era solo harina y pescado y cobre. Por lo menos nosotros, nuestra canasta es diversificada. No es solo cobre, hierro, plata y todo lo demás. Pero eso ha cambiado. En el caso de Chile, por ejemplo, antes de hacer el Tratado de Libre Comercio con China, pues, vendía solo cobre y harina y pescado. Ahora está vendiendo salmón, está vendiendo vino, está vendiendo productos agroindustriales. El tema es que Chile hace 40 años no tenía salmón. Chile importó la huevera de salmón de Japón, el Estado hizo una piscigranja modelo, la empresa privada vio que eso era negocio. A eso me refiero, es decir, ¿qué industrias podríamos desarrollar a partir de este vínculo? Acuicultura. Otro ejemplo que también creo que es más dramático. El Perú, casi la mitad de su territorio es selva, ¿verdad? Tenemos bosques inmensos. Chile es una fracción del territorio peruano y Chile recién en los últimos 40, 50 años empezó un proceso de deforestación en el sur de Chile. ¿Se pueden ustedes imaginar que Chile vende casi 4.000 millones de dólares en productos de madera, muebles permados, parquets y todo lo demás, y el Perú no llega ni a 400? El Perú debería exportar múltiples de ese monto que Chile exporta porque tenemos toda la selva. Ahora, ¿cuál es el problema? Primero, las vías de comunicación, ¿no? ¿Cómo vamos a traer la madera? Segundo, aprovechemos que el puerto de Chancay no es solo un puerto, es una zona económica especial. ¿Por qué no se instalan ahí, por ejemplo, fábricas que pudieran no vender esa madera como tal, sino hacer pues parquets, muebles prefabricados como lo hacen los chilenos? Entonces, el tema de la acuicultura, ¿por qué no replicar el ejemplo con la agroindustria? La agroindustria se ha desarrollado no por obra de la santa paciencia, el Estado ha dado. Sin duda, sin duda. Entonces, el tiempo ya nos está venciendo. Yo quiero preguntar algo particular y hasta un poquito extravagante, pero que me ha dado siempre curiosidad. Nosotros exportamos uva. Cierto. A China exportamos paltas y algas frescas. Son muy aficionados a los asiáticos comen mucho más que nosotros. Pero se dice que exportamos quión, que es una planta que viene de allá, exactamente. ¿Será posible que nosotros exportemos quión al país que lo ha creado como si compráramos papas de Holanda? Bueno, es así. El Perú llegó a comprar papas de Vietnam durante el gobierno de los años 80. Sí. No nos recuerde esa época, por favor. Ya no exportamos más papas de Vietnam. Entonces, no, yo creo que sí, el Perú tiene... Lo que pasa es que el Perú, claro,
La oferta peruana es interesante porque Perú produce, por ejemplo, durante todo el año, ¿no? A veces no hay oferta de algún producto en algún país determinado por el clima, el Perú produce gracias a la naturaleza prácticamente todo el año. Entonces yo creo que puede haber oportunidades, ventanas donde podemos exportar. El Perú puede producir 2 o 3 cosechas de algunos productos al año. Mecanismos de pronto también, ¿no? Mecanismos de gestión aprovechando esto del Tratado de Libre Comercio. Mavi, si me permites un minuto, Mavila, quería contestar. Favor, sí. Tú me preguntaste qué el Perú debe hacer en esta competencia geopolítica. Yo creo que, primero, no tomar partido por ninguno de ellos, ¿no? Obviamente no nos podemos pelear, mientras más relaciones tenemos, no debemos depender de un solo país. Pero segundo, yo creo que este tema de la confrontación geopolítica es bueno porque se nos está prestando atención. No es bueno que Estados Unidos nos señale, no se vaya mucho con China, pero entonces vengan ustedes, pues inviertan ustedes. Y no solo China, que venga Japón, que venga Europa. La idea es que el Perú no sea dependiente de ningún país y aprovechar la coyuntura política. Aquí no veo que tiene una sabiduría oriental que lo llevan a tener y actitudes prudentes y de largo plazo. Ojalá se puedan mantener en nuestras personas 9:30. Tenemos que hacer una pausa, después de la cual nos espera hablar sobre hidrocarburos, Mávila. Cambiamos de tema, señor Aquino, y hablaremos en este caso sobre hidrocarburos con el presidente de la Sociedad Peruana de ese insumo, el señor Felipe Cantuaria Salaver. Pero primero vamos a la pausa. Así es, 9:31.